Bienvenidos a esta mesa redonda sobre el futuro de la empresa familiar que organiza la Gaceta de Salamanca. En una tarde festiva en Salamanca, aquí también se ha notado buen ambiente en la recepción de los que habéis sido invitados y también de los ponentes. Como sabéis, muchas de las empresas de Salamanca son empresas familiares. Se enfrentan a múltiples retos en estos momentos, se enfrentan a la misma incertidumbre ante un mercado estresado con alza de costes y problemas de consumo, con una urgencia que es la internacionalización, la exportación, pero también a problemas propios de la gestión y sucesión dentro de las empresas familiares, que es lo que va a concentrar el interés de estas intervenciones. Tenemos con nosotros a representantes de empresas familiares de Salamanca que constituyen un ejemplo y de las que tenemos mucho que aprender. Y también a un experto en asesorar a las empresas familiares a la hora de afrontar estos retos de los que estamos hablando. Son 4 ponentes, intentamos que el acto no dure más de 1 hora y cuarto. Les he pedido disciplina, que no hagan una primera intervención inicial demasiado larga para que haya tiempo para que los asistentes puedan plantear preguntas por escrito en esas tarjetas de las que disponen. Ellos son Nacho Carrasco, Diego García, Julio Pindado, Ignacio García. Les iré presentando, empezando por Diego García, que es el que va a hablar en primer lugar. Él es diplomado en Ciencias Empresariales, aquí por la Universidad de Salamanca. Hace 18 años, en 2004, fue nombrado director de Administración y Compras del Lincasa. En 2014 pasó a ser el ejecutivo, consejero delegado ya de Lincasa, y desde 2016 forma parte de la directiva de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Limpieza. Hace 3 años, en 2019, Diego García, segunda generación, asumió la dirección general de la rama Facility Service del grupo Lincasa. Diego, cuando quieras, vale, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí abrir plaza, así que veo muchas caras conocidas, muchos amigos, algunas autoridades, otras no, porque ha coincidido el acto con la entrega de medallas de oro de la ciudad de Salamanca, entonces, bueno, los excusaremos. Muchísimas gracias a los patrocinadores y a los organizadores de este acto, a la Gaceta y al Casino de Salamanca. Muchísimas gracias a todos por asistir. Lincasa fue fundada en el año 1984 por Godofredo García, que estaba por aquí, por mi padre, como empresa de limpieza, con tan solo 2 empleados, pero con vocación de convertirse en una empresa de ámbito regional y prestar servicios en toda la comunidad castellano-leonesa. No solo lo hemos conseguido, porque ahora, además de estar presentes en todas las provincias de la Comunidad de Castilla y León, también tenemos empleados en Extremadura, Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia y, bueno, pues evidentemente lo hemos conseguido. Lincasa fue creciendo con el tiempo, abriéndose campo no solamente en el ámbito en el que inició su actividad, sino que ofreció una serie de servicios diversos, como mantenimientos integrales de edificios, limpieza, lavandería, servicios de comedor, jardinería, carga y descarga. El año 2002 es un año clave para Lincasa, ya que en este año se crea Grupo Lincasa, adquiriendo especial relevancia la formación de una nueva sociedad, Esgra SL, que contribuye a la especialización del área en gestión de residencias de mayores, llegando hasta 2018, donde nos posicionamos como la empresa más importante en Salamanca y en la provincia en este tipo de servicios y una de las más importantes en Castilla y León, llegando a gestionar más de 1.130 plazas residenciales en Salamanca y su provincia, basándonos en 2 pilares fundamentales, la profesionalidad y la calidad, y contando con unos trabajadores con identidad propia y genuinamente diferenciadora. En 2005 se embarca en su primer proyecto de hotelería, con la adquisición del Microhotel Placentinos. Se trata de un pequeño hotel situado en pleno centro del casco histórico de Salamanca, en un edificio del siglo XVI.
Fiel a nuestra vocación de inserción social y laboral, en 2015 creamos un centro especial de empleo para personas con discapacidad, Integracil. Este centro ofrece formación profesional cualificada a personas con discapacidad, facilitando así su integración en el mundo laboral. En ese mismo año también nos embarcamos con un nuevo proyecto, la creación de la división Limcasa Construcciones. Tras la adquisición por parte de Grupo Limcasa de un importante edificio en el centro de Salamanca, se inaugura el nuevo centro de negocios Limcasa Business Center en 2016. Un centro que ofrece un completo conjunto de servicios que van desde las salas de reuniones, Internet, hasta oficinas virtuales que flexibilizarán al máximo el negocio de nuestros clientes. Grupo Limcasa extiende su experiencia asistencial con la apertura de una nueva policlínica especializada en rehabilitación neurológica, neuropsicología, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, Limcasalud. En el año 2018. Este mismo año, Limcasa también crea la división de lavandería profesional, un sector en el que ya contaba con alta experiencia en los centros residenciales, comedores, centros de salud, etcétera, en el que se ha invertido en instalaciones y maquinaria de última generación, formación especializada de personal y especialmente en seguridad e higiene. En el año 2019, después de la absorción por un grupo inversor de una de las ramas de actividad importantes del grupo, se decide hacer una reestructuración. Es un momento crucial en la toma de decisiones que muestra una madurez ejemplar para continuar con la proyección de las empresas que componen nuestro grupo. Nuevos impulsos, nuevas perspectivas, nuevos proyectos. El grupo pasa a centrarse en el sector del Facility Service, buscando la calidad del servicio, la agilidad y la flexibilidad, de cubrir gran cantidad de necesidades que surgen en el día a día de una empresa. Además, este año también comenzamos con un nuevo proyecto de asesoramiento y gestión y dirección empresarial, Gestionalia, y se crea Limcasa Sanitaria, empresa que recoge el testigo de años dedicados a los servicios sociosanitarios, centrándose en la gestión de centros sociosanitarios y al personal de profesionales sanitarios. En el año 2021, apostando por el desarrollo de lo que hoy denominamos la España vaciada, abrimos en Alaraz una casa rural llamada La Centenaria, restaurada minuciosamente sobre una antigua casona de labranza que data del siglo XVIII, con un gran patio castellano. Su diseño es el resultado de la fusión del pasado y del presente. Tras los muros de piedra se esconde un lugar acogedor ideal para ofrecer el máximo confort y el descanso a sus huéspedes. Desde Grupo Limcasa siempre hemos considerado que las empresas no pueden ser ajenas a las problemáticas sociales y deben implicarse y comprometerse para ser parte de la solución. También pensamos que la mejor forma de hacerlo es moviendo la integración laboral y social de colectivos vulnerables dentro de las propias empresas. Nace Insertacil, una empresa de inserción laboral con el objetivo y finalidad de la mejora y el crecimiento de la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social, ayudando así a muchas personas y familias que se encuentran en una difícil situación social y económica. Este mismo año, 2022, nos volvemos a centrar en el turismo, ampliando nuestro campo de la hostelería, con el Mirador del Poeta. Se trata de un complejo de 10 apartamentos turísticos en uno de los edificios que circundan la Plaza Mayor. Las dos singularidades principales del establecimiento son los balcones que dan directamente a la Plaza Mayor, que es un lugar idóneo para observar desde un palco de lujo la vida del corazón de esta bella ciudad. Una plaza donde siempre hay actividad y vida. La evolución del grupo muestra claramente el dinamismo y la capacidad del equipo que hace día a día no solo se consolide, sino que apueste por nuevos sectores y nuevos desafíos empresariales. Grupo Limcasa realiza planes estratégicos a corto, medio y largo plazo, lo que hace que nuestro grupo tenga una estructura y unos modelos organizativos muy desarrollados, propios de grandes multinacionales, compatibilizando los valores propios de la empresa, familiar, en cuanto a la proximidad del trabajador-empresa y empresa-cliente, que da una dimensión humana del grupo en algo tan importante como, por ejemplo, la accesibilidad a los distintos departamentos.
Grupo Limcasa cuenta con una dilatada y contrastada experiencia de más de 35 años en la prestación de servicios. Contamos con un amplio equipo de profesionales, especialistas, cuya formación se actualiza periódicamente para asegurar las mejores condiciones de servicio a nuestros clientes. Grupo Limcasa centra su inversión en máquinas de última generación y materiales de alta calidad que permiten a nuestros profesionales desempeñar su labor de la forma más eficiente posible y ofreciendo unos elevados estándares de calidad. De hecho, el hecho de ser empresa familiar proyecta los valores propios de una familia aplicados al difícil y competitivo mundo de los negocios. De esta manera conseguimos que haya un diálogo fluido con los distintos estamentos organizativos del grupo y conseguimos que la relación con nuestros trabajadores sea directa, sincera y justa. Lo mismo ocurre con nuestros clientes, proveedores y colaboradores. La cercanía y la celeridad en la toma de decisiones propicia que nuestras relaciones comerciales sean eficaces, duraderas en el tiempo y bajo el patrón de la confianza mutua. Fomentamos la motivación y la progresión de nuestros trabajadores con el trabajo en equipo y haciendo que cada persona se encuentre cómoda en su puesto de trabajo. Promovemos la comunicación eficaz, fluida y transparente entre las personas y la empresa. Por último, incluimos los últimos avances tecnológicos con el objetivo de dar garantías de seguridad y confortabilidad en las realizaciones de los trabajos. El equipo de personas que forma este grupo representa un activo de valor incalculable. Grupo Limcasa opera en un sector extremadamente exigente, como son el servicio y atención a personas. Este equipo extraordinario es el que hace que, como empresa, superemos cada reto y cada nuevo giro. Por eso, nuestro compromiso es el de la responsabilidad con nuestras personas, apostando por el empleo estable y de calidad. Durante estos 38 años hemos conseguido mantener un alto nivel de empleo con gran estabilidad. Actualmente, un total de 1.600 personas forman parte de la plantilla en las diferentes unidades de negocio, de las cuales más del 85% de los empleados cuentan con un contrato indefinido. Nuestro propósito es continuar aportando valor económico y social a la sociedad, aportando soluciones a los retos que su evolución impone, manteniéndonos como una referencia en el sector empresarial. Cada año mejoramos nuestros resultados gracias a un sólido modelo creado en base a los principios de reinversión, crecimiento y solvencia, que nos ayudan a ser una empresa más competitiva cada año. Hemos mantenido la tendencia positiva en los últimos años, alcanzando una facturación cercana a los 30 millones de euros. La única forma de ser competitivos en un mercado saturado consistente en un mercado saturado, es ser capaces de adaptarnos a los cambios, a las nuevas necesidades de la sociedad y así poder ofrecer mejores soluciones a los problemas actuales. Trabajamos de forma continua para investigar y analizar todos los casos de los clientes con el objetivo de crear servicios que se ajusten a sus necesidades, así como mejorar los procedimientos para facilitarles cualquier gestión o servicio con nosotros. Contamos con un equipo especializado encargado de analizar el mercado, la competencia, los objetivos y tendencias, con el objetivo de seguir mejorando día a día, llegando a desarrollar nuevos métodos, servicios, productos, estrategias, para poder ofrecer al cliente mejores resultados, mayor fidelización y satisfacción. Invertimos en nuevas tecnologías y herramientas de trabajo que ofrezcan a nuestros empleados mayor rapidez con mejores resultados, siempre teniendo en cuenta la seguridad y la salud dentro de los trabajos realizados. En Limcasa siempre nos hemos diferenciado porque nos preocupa la gente, la reinserción de las personas que tienen más dificultades para encontrar trabajo. Por ello, a través de diferentes convenios de nuestras empresas, Integracil e Insertacil, creamos empleo de calidad dirigido a personas con discapacidad, parados de larga duración y otras personas en riesgo de exclusión social. El medio ambiente... Diego. Sí, ya voy terminando, no te preocupes. Ya llevas 12 minutos... Estaba calculado. El medio ambiente en Limcasa es una prioridad que está incorporada a la gestión del negocio con el claro objetivo de contribuir con soluciones a los impactos medioambientales que genere la actividad. Pero si de algo nos podemos sentir orgullosos en estos últimos 2 años es por
es por el objetivo cumplido de no destruir empleo dentro de nuestra organización, sino todo lo contrario, manteniendo la estabilidad de la mayoría de los puestos de trabajo y aumentando el número de trabajadores dentro del grupo. Para nuestro futuro más cercano, estamos abordando nuevos proyectos empresariales que continuarán confirmando el gran potencial del grupo. Y ya sin más, porque no me dejan continuar, únicamente quería hacer una pequeña apreciación. Yo soy joven, ¿me veis? Nací a finales de la década de los 70, concretamente en el año 78, el año de la Constitución. En aquella época los valores familiares estaban muy enraizados. El principal activo de las familias era el número de hijos y en parte tenían bastante razón porque a nosotros nos faltaron hermanos, ¿verdad, papá? El esfuerzo generaba progreso y trabajo. Yo nunca vi a mi padre trabajar en un solo sitio, siempre trabajaba en dos. Trabajaba en dos y mi madre también trabajaba. Y con ese esfuerzo nos inculcó a mis hermanos y a mí poder impregnar en nuestra empresa los valores de esfuerzo, constancia, perseverancia, justicia, exigencia, reconocimiento, honradez, respeto, en definitiva, cariño. Y esto inculcarlo en la empresa, que en definitiva lo que genera es que hemos creado un grupo cargado de humanidad. Hoy, que está tan de moda, quiero aprovechar, porque como soy del año 78, del año de la Constitución, el año en el cual se hacía hincapié en la separación de poderes y en la separación de roles, creo que nosotros hemos sabido adaptar esa separación, porque nosotros hemos trabajado hermanos, cuñadas, cuñados, primos, todos en la empresa. ¿Por qué? Porque aportan muchísima confianza. Y únicamente, y para terminar, quiero dejar dos frases que yo creo que en esto se resume toda una empresa familiar. En la empresa no hay familia. Dentro de la empresa no hay familia. La empresa tiene unos objetivos y hay que alcanzarlos. Pero también es verdad que en la familia no hay empresa. Por encima de la empresa está la familia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y perdón. Bueno, no es hoy un buen día para la separación de poderes, precisamente. Bien, nos va a hablar ahora Ignacio García, director general de Mirat Fertilizantes. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca, miembro de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal, máster universitario en Ciencias Ambientales, también por esta universidad, vicepresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes y miembro del Comité Técnico de Normalización 142 de AENOR. Nacho, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? Es que yo me hablo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Gaceta por haber contado con Mirat, digamos, para un foro como este de la empresa, a tratar temas de la empresa familiar, y al Casino de Salamanca. Para mí me resulta muy difícil, ya lo digo de mano, yo lo hablo con Julián, resumir la empresa familiar Mirat en 10 minutos o 12 minutos. La verdad es que me resulta complicado. La historia de nuestra empresa consideramos, porque hemos tenido que poner una fecha, que empieza en 1746, que es cuando llega a Salamanca un francesito, Jean-Mirat Mercier, a instalarse en Salamanca, a dedicarse a productos relacionados con la industria química, concretamente a instalar una fábrica de almidón. Desde esta fecha han pasado 277 años y 8 generaciones de Mirat españoles. El de la francés, estos ya son españoles, ¿no? Hoy la empresa, después de ese tiempo, sigue siendo 100% familiar, con cerca de 200 accionistas. Nos dedicamos fundamentalmente a sectores del agrobusiness. Supongo que la mayor parte de los presentes conocen nuestra actividad en la fabricación de fertilizantes, la comercialización de fertilizantes, bioestimulantes, productos ecológicos, de nutrición ecológica. Tenemos algunas empresas que se dedican a la compraventa de semillas, cereales,
Participamos en empresas que dedican a cosas tan diversas como producir AdBlue, producir vino en Ribera de Duero. En fin, es un grupo bastante diversificado en ese sentido dentro de este sector. Facturamos unos 300 millones de euros. Este año será, por la inflación será más. Y damos empleo directo a unos 300 empleados aproximadamente. Estamos exportando a 12 países en este momento y eso es una actividad que está en crecimiento desde no hace mucho tiempo, pero la verdad es que va bastante bien. Cuando nos planteamos esta charla, cuando nos planteó la Gaceta hacer esta charla, nosotros lo que hemos hecho, ya lo hacemos habitualmente, es repasar con esta historia, digamos, entender cuáles son los puntos clave que han servido para que nosotros estemos aquí hoy, hacer un repaso de qué es lo importante que han hecho nuestros predecesores para llegar aquí hoy y que nos sirvan, digamos, de soporte para relanzar el futuro, coger lo bueno de lo que hay de atrás y saber aprovecharlo e intentar para adelante con él, ¿no? Lo hemos resumido en 8 puntos, con algunos ejemplos para ilustrar, digamos, lo que queremos decir. Y realmente es una historia verdaderamente apasionante, ¿no? Espero ser capaz de transmitirlo porque la historia en realidad lo es, ¿vale? El primero sería, no se llamaba así antes, pero sería lo que hoy se llama la resiliencia, ¿no? Y es la capacidad de adaptación ante las dificultades. Como podéis imaginar, en 277 años aquí ha pasado de todo, digamos, ¿no? Entonces, ser capaz de que una compañía siga funcionando hoy es verdaderamente importante, ¿no? Los Mirat han tenido que sobrevivir empresarialmente desde la Guerra de la Independencia de los franceses, que hace tiempo de esto, a 2 guerras mundiales con lo que suponía de bloqueo en el comercio exterior y la importancia que tenía para nuestra parte industrial poder abastecerse de materias primas, y eso se cortó, una guerra civil, el problema dentro de casa, y una durísima posguerra que muchas de las empresas a los que representáis, los que estáis aquí, supongo que también sufristeis, ¿no? Los predecesores tuvieron que convivir sin sucumbir, que tenía su mérito, a una guerra de la independencia, la de los franceses, a 2 guerras mundiales, a un gobierno extranjero, que era el de los franceses, a 2 repúblicas, a 2 dictaduras, a 2 constituciones y finalmente a la democracia, ¿no? Es decir, nos han demostrado cómo han sido capaces de surfear realmente todas las dificultades y ser capaces de seguir con la empresa en funcionamiento. Para los Mirat de hace un montón de tiempo, los que tuvieron que hacer esto, lo de ahora de Cataluña, el PSOE, el PP, es como un juego de niños. Ser capaces de mantenerse y tener el foco fijado en la parte empresarial y no tanto en la política, y ser capaz de sobrepasarlo me parece relevante. El segundo sería la innovación y la visión global. Nuestra empresa ha sido históricamente innovadora. Ha incorporado toda la última tecnología que se va produciendo en cada época. Digamos, el ejemplo de ello es nuestra propia fábrica, la que todos conocéis de fertilizantes. Esta es la primera fábrica que se puso de fertilizantes NPK en España. Se importó la tecnología en 1963 con una patente suiza. Todas las que han venido después, digamos que la nuestra fue la primera, ¿no? Fueron avanzadilla en este sentido. Siempre se ha buscado, en todos los momentos se ha buscado incorporar cosas que no hace falta, nunca nos hemos dejado de nombrar por cosas que estaban de moda, sino que se ha sido incorporando tecnología y productos realmente contrastados y que podían tener un funcionamiento. En esto los Mirat han sido relevantes también. Ha hecho muchas cosas en cuanto a visión global. Los Mirat se van a exposiciones nacionales e internacionales en 1850, 1870, con medallas que conservamos en la fábrica. Y realmente esa proyección, en esos vendían productos y además se fijaban en la tecnología que había para poder incorporarlas a la producción, ¿no? O sea, tiene una visión realmente importante de futuro, ¿no? Y de apertura de miras, ¿no? El cuarto punto sería estar integrados en asociaciones sectoriales y con instituciones punteras. Nosotros formamos parte de muchas asociaciones. Nos parece importante estar en el mundo y no quedarnos en la parte local, ¿no? Da igual que la actividad sea local, hay que estar en todo. Entonces nosotros fuimos socios fundadores de la empresa familiar de Castilla y León, formamos parte, como ha citado Julián, de ANFE, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes, de la cual ostentamos la vicepresidencia, que es una patronal del sector, órgano consultivo de referencia del Ministerio de Agricultura. Cuando va a salir una nueva ley, allí se hace, se debate y se hacen las correcciones que parecen, las alegaciones que parecen oportunas, y digamos que el ser vicepresidente, ostestar que Mirat ostente la vicepresidencia, es un privilegio en el sentido de que es el reconocimiento de toda nuestra competencia nacional y extranjera. Están empresas rusas, empresas noruegas, y que confíen en la ecuanimidad de Mirat y en las posiciones neutrales y moderadas y con objetivos no partidistas, sino enfocados, a nosotros nos hace sentirnos orgullosos. Tenemos otras empresas del grupo, como Leonesa, en la Junta Directiva de ACEFER, que es la Asociación de Comercial de Fertilizantes de España, ¿no? Y más recientemente
El mes pasado, la Gaceta lo tenía en la edición digital de ayer, precisamente de ayer, hemos sido admitidos, Mirat ha sido admitida por la Fundación Creciendo. La Fundación Creciendo agrupa a las ETIs, que son las empresas de tamaño intermedio más importantes de España, que son empresas que facturan entre 50 y 500 millones de euros y que dan empleo entre 250 y 3.000 empleados, ¿no? Ahí están las más importantes. El proceso de este año se han presentado 670 candidaturas, han elegido a 10 y nosotros hemos tenido el privilegio de ser una de las que han elegido. Por lo tanto, bueno, digamos que ese reconocimiento en ese nivel también nos parece importante, y es importante estar fuera y que se note el trabajo que estamos haciendo, ¿no? ¿Colaboramos con instituciones punteras? Bueno, colaboramos con muchas. Aquí hay que mencionar la Universidad de Salamanca, lógicamente. Colaboramos en varios aspectos, en la Cátedra de la Empresa Familiar, que tan brillantemente lidera Julio Pindado, como en temas más de investigación, con proyectos que financia la Diputación y otros, y estamos colaborando con ellos, intentando buscar, y estamos en ello, vías de máxima colaboración para desarrollar más nuestros proyectos aquí en Salamanca, porque algunos los hacemos fuera y nos los queremos traer aquí, ¿no? El quinto sería la relación entre la propiedad y los trabajadores. Avanzada a su tiempo, los Mirat en esto ha sido muy avanzado a su tiempo. 3 aspectos por que mencionar. El compromiso social con los trabajadores siempre ha sido una máxima histórica en la empresa y sobre todo en momentos de máxima dificultad, ¿no? De máxima dificultad social. Por ejemplo, se dice, aquí hay mucho, a mí este tema me apasiona, tenemos algunos libros que he traído ahí que reflejan la historia de Mirat y hay un montón de anécdotas, hay muy pocos, esos los he traído para la Gaceta, se reeditarán, pero bueno, resumen nuestra historia, se ha recopilado todo lo que hay. Os decía, no se pasaba hambre, siempre se ha dicho en Mirat que la gente que trabajó en Mirat nunca ha pasado hambre, ni siquiera en la época de la posguerra. Como ejemplo os puedo decir que en Mirat se financiaba, os parecerá tal, pero tiene mucha importancia, se financiaba un cerdo por familia que se descontaba del importe de la nómina anual. En la posguerra, tener un cerdo, poder tener dinero para invertir en un cerdo, daba de comer a una familia durante un año. En los pueblos la gente tenía dinero para hacerlo, normalmente tenía cerdos, en la ciudad no, y Mirat lo hacía y están los asientos contables, digamos, en los que se hacía esto. Esa vinculación social ha sido siempre muy importante. Siguen muchas cosas a día de hoy. Como ejemplo, por ejemplo, en Mirat existe hoy lo que se llama la caja de socorro, que es que se complementa el coste de las medicinas que no está cubierto por la seguridad social, por ejemplo, y se cubren aparatos de ortopedia y otra serie de necesidades que tienen los trabajadores. Bueno, ese tipo de relación existe, ese tipo de ayuda existe, ¿no? Por otro lado, es fundamental el elemento humano. En Mirat siempre ha habido, la parte familiar no ha sido solamente en la parte propietaria, sino que ha habido verdaderas sagas familiares trabajando en la empresa, y de hecho la sigue habiendo hoy, ¿vale? Esto a nosotros nos da muchísima estabilidad en el trabajo, nos da mucha identificación con los objetivos de la empresa. Es relativamente fácil, es muy fácil en muchos momentos aunar los objetivos porque están padres, hijos, sobrinos, no de la familia, no son propietarios, son simplemente entre ellos. Y esto nos da mucha estabilidad y para nuestro sector es muy importante y es un apoyo en el que estamos basando, es uno de los pilares importantes en el desarrollo en una España despoblada y con dificultades, ¿no? Y por último, y esto es una guinda que para nosotros nos llenamos de orgullo, en Mirat hay una asociación de jubilados de Mirat. Esto ha sido iniciativa de los trabajadores, de los jubilados. Que los trabajadores cuando se jubilen no salgan corriendo a su casa hartos de haber estado trabajando en una empresa que les ha estado explotando y que quieran estar allí, que hagan su semana cultural, que vayan por allí, que utilicen aquello y que sea como su casa. A nosotros como empresa yo creo que no se puede pedir más de la relación con los trabajadores. Eso dice muchísimo de ellos y se lo agradecemos muchísimo porque ha sido iniciativa suya, ¿no? El sexto sería la formación del líder y el equipo directivo. Si yo os cuento que Juan Casimiro Mirat envió a su hijo Gregorio a estudiar ingeniería agrónoma a Bélgica, pues se puede pensar, bueno, lo primero que este tío tenía pasta para hacerlo, que se preocupaba por el futuro de la compañía y que quería tener a su hijo bien formado para llevar la empresa, ¿no? Si os digo que esto lo hizo en 1904, esto es una locura. O sea, pensar que mandó de Salamanca a Bélgica a estudiar en 1904 para estudiar ingeniería agronómica porque él tenía la idea de que iba a haber un sector que iba a ser bueno, que era el de los fertilizantes, es una pasada. Esa formación de los hijos, esa formación del futuro, eso de que la empresa no se convierta en el receptáculo de los familiares que no tienen otro sitio donde ganarse la vida, es fundamental. Y eso en Mirat ha sido muy importante. Los Mirat que han estado al frente de la compañía siempre han tenido una formación adecuada a
a las funciones que tenían encomendadas, ¿no? Siempre se ha dicho en Mirat que era más difícil para un Mirat entrar en un puesto directivo que para un trabajador ajeno como puedo ser yo. Eso lo tenían bastante controlado y eso ha sido muy importante. Bueno, la profesionalidad de los directivos o de las personas, de todos los trabajadores, eso o vas formado o no duras nada, con lo cual hay poco que decir. Es más importante cuidar esa parte en el tema familiar. 7º sería compromiso social. Es increíble, o sea, es indudable, es imprescindible que una empresa del tamaño de Mirat, digamos que busque tener un impacto positivo en la sociedad. Nosotros lo tengo, no me voy a extender mucho en ello porque tampoco nos hace mucha gracia alardear de ello. Hay muchos ejemplos, mucha de la gente que ha vivido aquí, probablemente haya jugado en el Forterra, haya estado en un equipo de ciclismo, de Mirat, han estado en muchas cosas, cuando la parte de deportes en Salamanca, el ayuntamiento y toda la ciudad no tenía infraestructuras como para hacerlo, ¿no? para poder hacerlo. Eso ha sido verdaderamente importante también para nosotros, ¿no? Perdóname un segundo. Vale. El 8º sería el modelo de gobernanza. Bueno, es un hecho diferencial para nosotros el hecho de que estamos en 9ª generación y con 200 accionistas. Es evidente que nuestra forma de afrontar la sucesión es distinta que las de empresas que están en 1ª o 2ª generación. La problemática es distinta y se afronta todo de una manera diferente. Es evidente que con tantos años nosotros hemos pasado por todos los modelos, prácticamente todos los modelos de gobernanza, ¿no? Lo importante es que se ha buscado el mejor modelo en cada circunstancia, ¿no? Atendiendo a las necesidades de la empresa y de la familia. A veces es importante porque esto tiene que estar casado una y la otra. A veces la empresa necesita unas cosas y la familia no tiene recursos o no tiene la persona o la preparación para la gente preparada para poder hacerlo, ¿no? Es importante decir que en Mirat, por ejemplo, se ha ensayado casi todo, yo creo que todo. Por ejemplo, entre el 1981 y 88 hubo un modelo de consejero delegado, por lo tanto la familia salió de la primera línea de ejecutiva y luego después se ha recuperado posteriormente. Por lo tanto, es importante en las empresas familiares, a nuestra forma de entender y visto la historia con perspectiva, el adaptarte en cada momento. No hay ningún problema porque esté llevándolo a la familia, se profesionalice y en otro momento vuelva a la familia. Hay que buscar lo mejor en cada momento y nosotros, bueno, digo nosotros, los nuestros, pues lo han ido haciendo de una forma, pasando de otra sin ningún problema. Hoy nosotros estamos en un nuevo modelo de gobernanza en el que convergen, por un lado, un consejo de administración básicamente familiar y que representa equitativamente, proporcionalmente, las ramas de la familia, en el consejo familiar están representados, y por otro lado, un grupo de directivos no familiares. Esto permite, como Diego decía, el separar el separar las funciones, las tareas que tienen encomendadas unos y otros, ¿no? El Consejo se encarga de la supervisión y la estrategia, del compliance, de todos los temas de compliance y del impulso del gobierno corporativo y, sobre todo, de la vigilancia de los valores de la empresa familiar. Y, por otro lado, la dirección profesional, no familiar, muy vinculada también a los valores de la compañía. No voy a decir que más, pero sí deben estar vinculados al mismo nivel, vamos a decir que, aunque sean profesionales y no familiares, de los valores de la compañía, que somos los que tenemos que encargarnos del día a día profesionalmente y somos los que tenemos que encargarnos de meter el beneficio y buscar el beneficio dentro de la sociedad. Eso es lo que nos toca. Lo importante de esto es que este binomio funcione perfectamente y que esté engranado para que funcione coordinadamente. Para nosotros, no voy a decirlo como consejo, pero nuestra experiencia es que elaborar planes estratégicos ayuda mucho a ello, por lo menos a medio plazo. Con esto, los planes estratégicos se coordinan entre el Consejo de Administración y los directivos, de tal forma que se fija el objetivo al que tienes que dirigirte y, por tanto, se deja ya marcada la ruta y se aúna y se abren las cosas previamente y no cuando van surgiendo luego las cosas. El camino puede ir variando, pero el objetivo tiene que ser el mismo y esa coordinación es muy importante para nosotros. Bueno, yo con estos puntos clave, nuestro objetivo es ser un grupo de empresas punteras y de referencia, en el sentido de ser un grupo que marca la manera en la que se deben de hacer las cosas y con un impacto social positivo. Eso es nuestra aspiración y nuestro esfuerzo en el día a día. Nada más. Muchas gracias. Sí. Es el turno de Julio Pindado, director de la Cátedra de Empresa Familiar, director de la Unidad de Excelencia GECOS, presidente de IME Business School, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Salamanca. En la actualidad es catedrático de Economía Financiera
y Contabilidad en nuestra universidad. Ha sido promotor del Instituto Multidisciplinar de Empresa y del IME Business School. Él nos va a hacer alguna proyección, con lo cual espero que no nos pasemos mucho más de esos 10 minutos, porque vamos ya con un poco de retraso y queremos que quede tiempo para las preguntas, que les vuelvo a invitar que pueden formular por escrito. Julio, cuando quieras. Así será. Buenas tardes y buenas noches a todos. No me pasaré de los 10 minutos. Gracias a La Gaceta por invitarme para este foro, a los patrocinadores y, por supuesto, pues también debo agradecer a Banco Santander, que es quien financia la cátedra de empresa familiar, que es lo que me ha permitido pues conocer mucho y tener muchas de las experiencias en las que me voy a basar las cuestiones que quiero transmitir. Como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pues como solo tengo 10 minutos, voy a utilizar bastantes imágenes. Voy a ser muy directo. Creo que si por algo podemos hablar los funcionarios es que somos totalmente independientes, es que por lo que diga no me van a despedir. Así que voy a ser un poquito directo a ver si llego a sus conciencias, porque mi papel va a ser concienciar. Por supuesto, la cátedra de empresa familiar es la que da origen al IME, pero yo no os voy a hablar del IME, me voy a restringir solo para hablar de empresa familiar. ¿Y qué voy a hablar de empresa familiar? Pues precisamente la importancia que tiene el considerar la relación entre familia y empresa, que muchas veces pues, se obvia y da lugar a problemas de este tipo, como tenemos en esta viñeta, ¿no? Que viene el padre después de haber dejado a su hijo un mes al cargo de la empresa y le dice, pero hijo mío, ¿cómo has podido conseguir estos resultados? Y él ahí tirado en la silla dice, pues la verdad es que no ha sido difícil, ¿no? Pues eso que pasa en muchas familias, pues yo voy a dar unas directrices, unos retos a los que se enfrentan a mi entender y con mi experiencia, las empresas familiares y que entiendo que puedan ayudar a que esto no pase. Lo primero es evitar el solapamiento entre la familia y la empresa. Muchas veces quien dirige la empresa es también el padre, ¿no? Yo conozco aquí a muchos, ¿no? Que han estado en este papel. Y en este papel hay que tener a mano un sombrero y una gorra. Y ahora entenderán por qué. Porque a veces hay que tomar decisiones como jefe y a veces decisiones duras. Entonces te pones el sombrero de jefe y dices, hijo, con los resultados que he visto en la empresa sobre ti, tengo que despedirte. Pero rápidamente tienes que coger la gorra y decir, hijo, me acabo de enterar que te han despedido. ¿Necesitas algo? Claro, esto es difícil, pero con la gorra y el sombrero ayuda muchísimo. Otra de las cuestiones y retos es profesionalizar la empresa familiar. Y nos ha dado unas claves y asombroso lo que hacían los Mirat, y por eso han durado tanto. ¿Y cómo se profesionaliza? Pues hay dos vías y una combinación de ambas. Una vía es, obviamente, formar a miembros de la familia para que dirijan la empresa, o otra, contratar profesionales. Y, por supuesto, digo una combinación de ambas y, además, es muy buena y cada vez más necesaria porque hay una separación de edad entre hijos y padres cada vez mayor. Y muchas veces es impensable que un hijo pueda suceder en la sucesión del padre, salvo que queramos que el padre esté allí hasta los 80 años, ¿no? Entonces, creo que me estoy hablando en la dirección del día a día, con nosotros siempre. Es decir, creo que me refería desde luego a lo que es la dirección del día a día. Obviamente llega un momento que hay que jubilarse y a veces el hijo no está preparado, ¿no? Y entonces, bueno, puede venir un profesional y luego pueden continuar los hijos. Otro es crear órganos de gobierno de la empresa, que eso los tenemos fácil, ¿no? Porque hoy es consejo de administración, comité de dirección, pero lo más importante y lo que se olvida, de la familia. También hay que gobernar la familia. Muchas veces el gran error de los empresarios familiares es que crearon con muchos esfuerzos y se centraron en la empresa y olvidaron la familia. Y luego lo han pagado muy caro, a veces con todo su patrimonio. Por supuesto, hay que tener sistemas de gestión, porque conflictos va a haber siempre. Entonces, de alguna manera, y ahora en tiempos de pandemia o pospandemia, pues siempre hay virus al acecho. Entonces, hay que brindarse
contra esos virus, contra esas problemáticas que siempre acechan a la empresa familiar. Y ahí, por supuesto, una herramienta muy buena es el protocolo familiar. El quinto serían principios equilibrados que deben regular y presidir esa relación de trabajo de los miembros de la familia. O sea, tiene que haber normas del mercado y tiene que haber reglas. Y si no, habrá problemas. Si no, habrá problemas. El sexto sería establecer mecanismos para establecer una comunicación que nos permita aliviar el conflicto generacional. El conflicto generacional a todos los que somos padres es una cosa inherente, inevitable, natural. El tema es saber gestionarlo. Y cuando trabajas en una empresa familiar, lo más importante es que eso no incida negativamente en la empresa, en los empleados de la empresa principalmente. Entonces, para eso es muy importante determinarse ciertos mecanismos de comunicación. Y, por supuesto, las generaciones tienen que convivir. ¿Y cómo se facilita la convivencia de las generaciones? Pues, desde luego, no con el ordeno y mando. Se facilita con principios, con criterios y, sobre todo, con empatía, permitiendo que, como este joven que sonríe, los hijos tengan su propio proyecto, tengan ilusión, porque si eso no lo tienen, la empresa no continuará. Creedme, si vuestros hijos no van a la empresa con ilusión, no continuará. ¿La hubierais sacado vosotros adelante sin ilusión? Yo lo dudo mucho. Entonces es una cuestión importante. Y luego, claro, cuando trabajamos es justo, logramos un patrimonio y hay que centrarse en la gestión de ese patrimonio. Muchas veces nos centramos en gestionar la empresa y olvidamos el patrimonio. Y claro, gestionar el patrimonio es difícil, entre otras cosas porque los hombres tenemos una manera de pensar, y esto es la viñeta, no nos estamos centrando más en lo que es el dinero, el patrimonio, y las señoras, por mucho más, como tenéis ahí, en la familia, en la felicidad, etc. Pero conjugar esos dos aspectos son fundamentales, porque el patrimonio no es solo dinero. Y si pensáis eso, vuestro patrimonio desaparecerá. Y lo veréis ahora. Si no sois capaces de generar una membrana de capitales en torno al capital financiero, lo veréis desde la tierra o desde el cielo, pero todo vuestro patrimonio desaparecerá. Todo. Y a casos así, ¿no? Y a todos seguramente se nos vienen nombres. Entonces, es fundamental crear esos capitales, ya sea en el humano, el intelectual, el organizativo, el social y emocional. ¿Y cómo se crean esos capitales? Pues obviamente generando ciertas estrategias para generarlos. Por ejemplo, ¿cómo se crea el capital humano? Diego lo ha comentado, valores. Si no educas en valores, ¿qué capital humano vas a tener? Y fijaros, si hay algo que permanece en las familias empresarias, es eso, el capital humano. Familias como, yo sé que aquí hay otras marcas, pero Peugeot, por ejemplo, de coches, pues se dedicaban a sierras de estas que yo con mi padre también cerré, igual que seguramente alguno de ustedes. Esta familia hoy tendría un negocio si no hubiera mantenido el capital humano y hubiera pasado de las sierras a manejar el metal a las bicicletas y luego ponerles motor, motocicletas y luego 4 ruedas, coches, pues no. Actividades que muchas veces dice, bueno, voy a gastar el dinero en un viaje o en hacer una visita a los centros de trabajo o a una formación para que conozca la empresa para mis hijos. Pues eso es capital. Estructuras organizativas que hablé antes, consejo de familia, pues obviamente ayuda. Por supuesto, ¿quién decir de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Pues es una manera de crear capital social. Pero la más importante es la formación, que es la que crea el capital intelectual. Y la formación es una gran inversión para toda la familia. Yo estoy aquí porque mis padres se gastaron dinero en formación. Pero para una familia empresaria eso hay que elevarlo a la enésima potencia.
porque su capital depende en buena parte de ello. Entonces, amigos, creemos estos capitales porque si no, no tendremos patrimonios. Y estos capitales también son formas de patrimonio. O sea, el capital intelectual, además, no pagas, es el único patrimonio por el que no pagas, o capital por el que no pagas impuestos, cosa que hoy está bastante bien, ¿no? Y voy terminando, porque todo empieza y todo termina. Y todos nos suena esta transparencia, ¿no? Todos hemos pasado por muchas de las etapas que hay ahí, el ciclo de la vida, ¿no? Y bueno, pues de hecho ya muchos por aquí veo que nos vamos hacia las últimas, Y hay que, todos, se dice mucho, ¿no? Hay que saber estar en cada momento y hay que saber disfrutar de cada momento. Eso es esencial para la felicidad. ¿Y esto qué tiene que ver con la empresa familiar? Pues muy importante, el empresario tiene que saber respetar las etapas que tiene en la empresa familiar en todo momento, Al principio le tocará aprender, ¿no? Como tocó a Diego en su momento. Luego empieza a hacer, ¿no? En este caso, bajo la vigilancia, ¿no? Y atención. Pero llega un momento que se les deja hacer. Y más adelante tienen que enseñar a hacer. Pero luego tienen que dejar hacer. Y creedme, esta es la etapa más difícil. Los mayores de los problemas que tienen las empresas familiares muchas veces por no dejar hacer. Y para mí como empresario familiar, esto es también la etapa más relevante. Porque de cómo lo hagas en esta etapa, terminarás cubierto de gloria o cubierto de mierda. Tú eliges. Pero eso es así. Por tanto, creo que es importante. No sé, amigos, ¿les he concienciado? ¿Creen que es importante tratar esto de la empresa familiar? Puede que haya todavía alguien que no. Para ellos tengo una última palabra. Y es lo peor. Lo peor de todo es creerse inmunizado. Lo peor de todo es pensar que en la casa de los Pérez esto no pasa. Porque basta que pienses eso, ¿para qué? Para que pase. Y esto se conoce como la trampa de la empresa familiar. Yo la gaceta hoy me la he puesto un poco difícil, porque menuda me ha puesto aquí, pero yo soy capaz de saltar. Nadie duda que yo puedo ahora dar un brinco y ponerme ahí para terminar en los 10 minutos. ¿Alguien lo duda? No, pero ¿qué haría una empresa familiar? Pues ser prudente y dar la vuelta. Muchas gracias. Julio, a mí me has concienciado, y eso que no soy empresario, o sea que yo creo que el objetivo conseguido. Turno ahora para Tanacho Carrasco, responsable de Carrasco Ibérico. Él es licenciado en veterinaria, especialidad en tecnología de los alimentos y bromatología, máster en administración de empresas por ICADE, máster ADECA por San Telmo Business School, tiene también varios diplomas por IES, San Telmo, la Universidad de Navarra, pero lo mejor es que escuchemos. Tanacho. Buenas tardes. ¿Sí me oye ya, no? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la Gaceta por invitarnos a nosotros y sobre todo por la foto que me han puesto. Ha sido una foto muy juvenil, se agradece el detalle. Entonces, pero muchas gracias también a los asistentes por venir en una tarde como esta y, bueno, intentaré contar un poco cómo es la historia de nuestra familia y cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, yo formo parte de la cuarta generación de Carrasco y somos ya 5 generaciones. Entonces, no ha sido fácil. Entonces, voy a contar un poco. Voy a intentar que de los 10 minutos que dice Julián, a ver si con 8 tenemos suficiente. Entonces, lo primero, la primera generación. Voy a contar un poco cómo era la primera generación. La primera generación, mi bisabuelo, era un mozo arriero que en un momento determinado se asienta en Guijuelo, ve una oportunidad de negocio en la industria del jamón
y, lógicamente, empieza a trabajar con ello. ¿Cuál es la característica fundamental? Primero, el que es difícil dar el salto de trabajar para terceras personas a tener tu propia empresa. No es fácil. Aquí hay algunos ejemplos muy notorios y yo creo que es de las partes más difíciles que constituyen las generaciones familiares. En este caso, mi bisabuelo consiguió dar ese salto y, lógicamente, tuvo éxito. Y como tuvo éxito, pudo transmitir la empresa a sus hijos. Sus hijos, lógicamente, eran tres hijos que tenía, que era mi abuelo Atanasio y 2 hermanos más. Y bueno, lo que en ese instante se constituye en esa empresa es un liderazgo por parte de una de las personas. Esos liderazgos normalmente no te los da el padre, no te los puede dar, los tienes que adquirir tú, lo tienes que llevar encima. El líder de los hermanos era mi abuelo Atanasio y bueno, pues le dio carácter, le dio prestigio, le dio desarrollo. Construyó el primer matadero privado que se hizo en Salamanca, creo que también en Castilla y León, juraría que también, pero el dato no lo tengo muy claro. Entonces, el problema es que los hermanos, los 2 mayores, mueren jóvenes. Al morir jóvenes, los 2 hermanos mueren en torno al año 52, con 58 años, y empieza una de las cosas que ha sucedido mucho en los sectores familiares, y yo en Guijuelo lo he vivido bastante. Cuando las familias ocurren, se parte el negocio. ¿Por qué se parte el negocio? Porque no tienen una dimensión suficiente y porque, lógicamente, pues, es más fácil partir, no hay un fondo de comercio valorable y se parte de una manera muy clara. Existencias, dinero e instalaciones. Y esto fue lo que sucedió. Entonces, esa tercera generación, en la cual ya interviene gente que yo ya tengo presente aquí, eran 4 hermanos. En un principio, la estructura se construye de la siguiente manera. Como en muchas familias, el mayor dirige la empresa, el segundo, en este caso, en el caso de nuestra familia, era el que tenía que llevar las compras de materia prima y llevar la finca de Extremadura. Y los 2 pequeños, entre los cuales estaba mi padre, que era el tercero, y mi tío el pequeño, se les da estudios. ¿Qué pasa en este entorno? Pues la empresa, como pasa en muchas empresas familiares, las cosas no salen como se prevén. Entonces, hay que tomar decisiones. Y quien toma decisiones en ese instante es mi padre, porque veía que la empresa no llegaba a buen término. Y lo que hace es dejar los estudios y comprarle a sus hermanos, le compra su parte correspondiente. Y entonces volvemos otra vez a empezar, porque ya no, la tercera generación se convierte otra vez en primera. Entonces la tercera persona es propietario único otra vez. Entonces no es lo mismo la sucesión que se puede plantear a partir de ese instante. Los logros empresariales pues, de mi padre pues, son muchos. Lógicamente, lo tengo aquí presente. Y aparte de que en su momento perteneció a casi todas las organizaciones provinciales y nacionales, hay una parte que para mí es la más importante, que es el liderazgo de la fundación de la Denominación de Origen de Guijuelo, que crea un antes y un después en el sector del jamón. Eso marca completamente el rumbo ya no solo de Guijuelo, sino de nuestra familia. Lógicamente, es la persona que nos ha dado a nuestra familia mucho prestigio dentro de la provincia y digno de reconocérselo, dado que está aquí. Bueno, luego se produce, lógicamente, también una cuestión que es importante, es la adaptación jurídica. Mi padre crea la sociedad anónima. Hasta ese momento, las empresas se van transmitiendo sin una estructura clara. Al crear una sociedad anónima, lo que crean son accionistas. Esto es importante para el futuro de la empresa. ¿Qué es lo que hay y cómo se crea la 4ª generación? Bueno, cuando mi padre se va viendo ya la situación de su jubilación, entonces en ese instante hacemos algo que decía Julio, creamos el protocolo familiar. No es fácil crear un protocolo familiar, sobre todo porque la persona que tiene que liderarlo es la persona que ve que su tiempo de dirección en la empresa
va pasando y tiene que dar paso a otros. En este caso nosotros sí lo hicimos bien. ¿Cómo se crea ese protocolo familiar? Pues bien sencillo. En el caso nuestro, se crea una dirección general, que es la que llevo yo, y el otro hermano que estaba trabajando conmigo es el que se crea adjunto a gerencia. Entonces, somos la familia los que asumimos los puestos de responsabilidad de la empresa. ¿Qué logros tenemos en esta etapa? Pues, hombre, yo creo que los logros son fundamentales. Es el reconocimiento de la marca Carrasco a nivel nacional, nos sitúa como una de las marcas más prestigiosas dentro del mercado. Extendemos a nivel nacional por creamos una red de ventas que llegamos hasta Cataluña, País Vasco, Andalucía y sobre todo una parte muy importante, creamos la internacionalización de la empresa. En esa internacionalización actualmente estamos exportando a 22 países. No es una cuestión que para mí es relevante. Y ahora viene la parte en la cual entra la quinta generación. No es fácil la quinta generación. ¿Cómo conseguimos que entre la quinta generación? ¿Cómo se traspasa esa quinta generación? Bueno, según el protocolo que tenemos familiar, esa persona tiene que tener una formación contrastada y una experiencia laboral externa. En este caso, mi hijo, Guillermo, que es la quinta generación, reúne esas cualidades. Hay una negociación entre el resto de la familia y conseguimos llegar a esta situación, ¿no? Esa quinta generación para mí es luego básica para el desarrollo futuro porque, a ver, yo lo que creo es que las empresas familiares, como lógico, se originan por una oportunidad de negocio que tiene éxito y se consigue transmitir. Entonces, para transmitir esas empresas, depende de la dimensión de la empresa, de la facturación y de los fondos de comercio. Si no, es muy difícil transmitirlas. En principio, los gestores, como en el caso nuestro, son familiares, con una preparación. Entonces, es muy importante, dentro de los requisitos y de la mentalidad, tanto de mis padres como de nuestra familia, la preparación ha sido algo pero completamente necesario e inasumible asumible por parte de nuestros hijos. ¿Cómo vemos la empresa nosotros? ¿Cuál es la visión que tenemos de una empresa familiar? Lo primero, hay que profesionalizar la gestión. Los propietarios, que se tiende a confundir muchas veces propiedad con gestión, los propietarios lo normal es que estén dentro del Consejo de Administración. La formación, hay que formar al futuro consejero delegado y crear un consejo en el cual estén los accionistas y nosotros, en nuestro caso, que haya un consejo externo con personas independientes. En el caso de las características por las cuales nosotros necesitamos esa quinta generación, porque si analizamos que tenemos que tener profesionales dentro de la dirección, de la gestión, y la familia solo puede estar dentro del Consejo de Administración, ¿cómo enlazamos que haya una quinta generación dentro de la empresa? Para mí es muy importante porque en un sector como es el nuestro, donde es un sector donde vendemos tradición, donde vendemos gastronomía, donde además la marca está ligada al apellido, necesitamos, lógicamente, una persona dentro de esa estructura que se apellide Carrasco. Esa persona es la que tiene que liderar y la que tiene que transmitir la tradición, la marca, la responsabilidad del legado familiar, los valores, y ha de ser el nexo de unión entre los diferentes departamentos. ¿Qué es lo que le pasa a las empresas familiares para llegar hasta aquí? Pues a través de muchísimas dificultades. No es fácil llegar, pero los beneficios, para mí es muy claro. Luchas por lo tuyo, por lo que crees, y cuando luchas por lo tuyo y por lo que crees, no tiene precio. Muchas gracias.
Bien, creo que tenemos un poco de tiempo para responder a algunas preguntas. La primera para Diego. ¿Quién decide en Lincasa el momento de la sucesión con varios hijos, varios hermanos? ¿Quién lo decide y si esa misma fórmula es la que tú piensas aplicar en el futuro cuando te llegue el turno? Aunque has dicho que eres muy joven, 44 años, ¿no? Sí. Bueno, en nuestro caso lo consensuamos entre toda la familia, entre los hermanos y mi padre. Es un momento muy complicado, lo he dicho en mi exposición. En 2018 es cuando elegimos ese momento de la reestructuración de todo el grupo. No es fácil, no es sencillo. Una cosa, ¿tuvisteis asesoramiento externo, que es algo que ahora se recomienda a la hora de elegir esa sucesión? Tuvimos asesoramiento externo a la hora de formalizar un poco cómo queríamos dejar la estructura de nuestro grupo. Pero la decisión no. Pero a la hora de decidirlo no, porque lo teníamos muy claro. En nuestro caso teníamos bastantes cosas a favor, veníamos de deshacernos de una parte de nuestra estructura potente, en aquel momento no teníamos ningún problema financiero ni de liquidez y por eso yo creo que elegimos un buen momento. Entre otras cosas. Mis padres estaban vivos los dos, están vivos los dos, afortunadamente. Eso es una garantía de podernos poner de acuerdo sin ningún problema. Aparte que nosotros hemos sido siempre una piña, una familia muy unida, los 4 hermanos. Si nosotros hubiéramos sido 8, no sé dónde hubiéramos acabado, también lo he comentado antes, pero yo creo que es fundamental elegir el momento. Para nosotros, para los 4 hermanos, lo fundamental era que no íbamos a discutir ni por dinero ni por la parte que nos tocaba gestionar. Yo creo que acertamos en el momento, acertamos en las formas. Evidentemente, mis padres mediaron. Creo que es un acicate fundamental que tus padres, que los tengas ahí y que te puedan asesorar. Y en el futuro, cuando pase la siguiente generación, ¿buscaréis asesoramiento externo o haréis otra vez otra reunión familiar? Pero ya va a empezar a ser multitudinaria, ¿no? Hombre, cuando llegue ese momento, pues tendremos que ver cómo se van adaptando las cosas. Es verdad que aquí se ha hablado de los protocolos familiares. Nosotros intentamos muchísimas veces y, de hecho, iniciamos la creación de un protocolo familiar, pero muchas veces no es fácil, porque las empresas son muy cambiantes. Cada vez que diversificas y amplías una nueva actividad, aparte de que las empresas son muy cambiantes, hay que sumarle que en una empresa familiar la familia es muy cambiante. Se van incorporando nuevas personas a las familias y además las familias también son cambiantes. La familia de mi padre éramos nosotros, los 4 hermanos de mi padre, evidentemente eso sigue siendo así, pero luego una vez de que tú te casas, tienes hijos, tu familia empieza a ser tu mujer, tus hijos, la de los hermanos también empieza a cambiar. Por eso yo creo que lo fundamental es ponerse de acuerdo, porque en la vida lo más importante, como he dicho antes, es la familia. Por delante de la familia, por lo menos para nosotros, aunque suene un poco, entre comillas, a la mafia, por encima de la familia no hay nada. Sí, Nacho, quería preguntarte por la relación entre un máximo ejecutivo de una empresa familiar y algunos de los familiares que están en el Consejo de Administración, que son accionistas. Cuando hay discrepancias de criterio, ¿cuál es tu experiencia? ¿Esto suele traer problemas? La verdad es que en general no. Realmente nuestra familia es tan amplia que, como he dicho antes, en el Consejo de Administración están representados los equilibrios familiares. Entre ellos eligen quiénes son los que representan a sus partes familiares y realmente las discusiones que hay en el Consejo las tienen en el Consejo y se las apañan en el Consejo, y eso es bueno, que además yo me parece que es bueno que no pase a la dirección de las compañías también. Es decir, que nosotros tenemos que ocuparnos de gestionar la parte operativa de la compañía y de funcionar. Entonces, realmente los mensajes que nos llegan a nosotros, que hay discrepancias es evidente, pero es que son muchos. Pero al final que las diferencias de opinión entre ellos de matices puedan existir es razonable, pero a nosotros las cosas nos tienen que llegar claras. Yo, en la parte que yo he vivido, llevo 30 y no sé cuántos años ya, no quiero ni contarlos en la empresa, no ha habido esto. O sea, las directrices son claras,
con matices, pero claras, y no, a nosotros no nos genera ninguna duda. Me parece que además en los equipos directivos yo estoy con empresas familiares y yo creo que esas cosas se tienen que lavar dentro de casa y a los equipos directivos hay que dejarles las cosas claras porque si no nos descentramos de nuestro trabajo y la separación de tareas es importante por eso también. Nosotros no podemos opinar sobre cuáles son nuevas líneas de negocio, nuevas líneas de inversión, tú lo planteas a los consejos de administración y deciden, y ya está. Te puede parecer bien o mal, pero son ellos, es su dinero. ¿No te sientes agobiado por tener 200 jefes? No, porque yo veo a 8 que son los consejeros, a un director general del grupo que hay ahora recientemente y son los interlocutores. Es que ir más allá... Las empresas son cambiantes, las actividades son muchas, además nuestros negocios son amplios, tenemos mucho comercio internacional, o sea, que es que tenemos mucho trabajo para preocuparnos de esas cosas. Es que las empresas familiares el problema que tienen es que todo el mundo quiere hacer de todo y yo creo que hay que profesionalizarlo en todos los sentidos, ¿no? Y esto lo hacen muy bien los nuestros y a nosotros que nos lo den... nosotros tenemos lo suficiente con gestionar el día a día y meter el dinero en casa, eso ya es suficiente, ¿vale? No entiendo. Te diría incluso que son bastante comprensivos los nuestros en la parte de resultados, ¿vale? Es decir, los valores de la compañía son muy importantes. De hecho, ha habido oportunidades de ganar dinero y meternos en negocios rápidos y negocios muy tal. Y en la familia Mirat, en los Mirat, es importante los resultados, pero son muy importantes otras cosas, ¿no? Los valores, hacer las cosas bien, hacerlas decentemente, la continuidad. Si no, no sería posible que una empresa durara 200 y pico años. El dinero rápido no va con la familia Mirat y esto a mí me gusta mucho. O sea, eso nos hace sentirnos orgullosos de donde estamos, ¿no? No hay muchos problemas en eso, afortunadamente. Sí, aquí hay una pregunta que yo creo que va más dirigida a Julio porque habla de incentivos fiscales para favorecer la supervivencia de las empresas familiares. ¿Crees que es necesario favorecer el que no tengan que pagar tantos impuestos en el momento de la sucesión? Obviamente, la sucesión siempre ha sido un paso de ahí de peligro, ¿no? Y que muchas veces han caído muchas empresas y, por supuesto, cualquier ayuda es buena. Entonces, desde el punto de vista fiscal, ahora estamos en un buen momento en nuestra comunidad, ¿no? Y siempre se ha tenido, y espero que se tenga siempre el criterio de empresa familiar para facilitar la sucesión. En este caso, estamos centrándonos en la sucesión en la propiedad. Y yo creo que no es la más peligrosa. Yo creo que hay otras dos sucesiones previas, que son la sucesión en el liderazgo y la sucesión en la dirección de administración, que son mucho más difíciles y que tienen las empresas muchísimo más dificultad. Y que muchas veces las empresas familiares, y esto bueno, ahora estamos pasando malos momentos, antes también los hubo, y hubo empresas que cayeron. Pero cuando tú entras en profundidad en esas empresas, muchas veces cuando han caído no ha sido por problemas en sí del mercado, ha sido porque venían malheridas de problemas internos y muchas veces generados por falta de comunicación entre los propios miembros de la familia. Es decir, la mayor problemática que tienen hoy las empresas no es ni la falta de ayuda fiscal, etcétera, es el choque que hay internamente. Y eso, por supuesto, dicho eso, cualquier ayuda fiscal es buena. Creo que ahora la ayuda en términos de sucesión es buena. Por supuesto, los protocolos son muy buenos y hay comunidades como la extremeña que lo están financiando. En eso discrepo con Diego porque ¿qué pasaría? Un protocolo, de hecho en inglés se llama Family Constitution, es la constitución de la familia. ¿Qué pasaría en este país si no tuviéramos constitución? Es decir, el protocolo es poner unas reglas del juego, sobre todo para los que vengan detrás, porque lo que no tiene sentido es ponerse a hacer un protocolo cuando ya nos estamos tirando los trastos a la cabeza. No, es para preparar, hay que hacerlo en un buen momento para preparar y poner las reglas a los que vienen detrás. Dicho eso, donde yo noto más ayuda es en general a todas las empresas. Creo que hay una alta tasa de fiscal para empresas y también para ciudadanos que desincentiva pues, el trabajo, el ahorro, y yo creo que
se necesitaría más ayuda por esa vía, también menos opresión fiscal en general, que yo creo que el tema de la sucesión desde el punto de vista fiscal ahora está bien. Está bien. Otra cosa es que se les ayude fiscalmente para hacer protocolos y todo ese tipo de cosas, eso sí. Quería preguntarte también por tu conocimiento de las empresas familiares en Salamanca. En los últimos años se nota más profesionalización, más preocupación por esa sucesión o más protocolos familiares, asesoramiento externo. Yo creo que cada vez está claro que se está siendo más consciente de esa necesidad y, por supuesto, hay cada vez más empresas que piden un protocolo y además que lo piden cuando lo tienen que pedir, que es cuando bueno, hay ciertas pautas, ¿no? Pues tengo 50 y pico años, tengo unos hijos que se van a incorporar, etcétera. E incluso hay casos, y tenemos por ejemplo uno que está trabajando, en que lo piden antes de que los hijos se incorporen, cuando se están incorporando, precisamente que eso no es un protocolo, es un relevo generacional. Pero es más importante todavía, porque de esta manera tienen las reglas del juego claro y deciden libremente si entran o no entran. Yo me he encontrado con muchos casos de decir, y no, por supuesto no puedo decir nombres, pero sí puedo decir expresiones. Ojalá no me hubiera venido de Madrid. Ojalá no sé qué. Y sabéis, ese tipo de expresiones en boca de un hijo, el daño que hacen a un padre. O sea, eso es muy duro. Y es muy duro porque no se hicieron las cosas bien y bueno, pues van entrando, van estando ahí, como nos vamos entendiendo, claro, sí, nos vamos entendiendo hasta que no nos entendemos. Yo, por ejemplo, cuando hablaba de esto de los capitales, me acuerdo con una señora que me pidió que le asesorara, que le ayudara, es una señora ya mayor, y entonces la dije esto, mira, o si no creas estos capitales, tal, y me dice, pues, dice, es que yo no quiero ver en vida cómo mis hijos discuten. Y le dije, entonces verás desde el cielo cómo se matan. Y es la realidad. Podemos afrontarlo o coger la estrategia del avestruz. Elijan y luego vendrán los resultados. Sí, tenemos. Nacho Carrasco, me preguntan cuál es la decisión más difícil al crear un protocolo, un plan, un proyecto de sucesión en la empresa, desde tu punto de vista. Lo más difícil. Pues, a ver, aquí hay una cuestión siempre que puede que todo el mundo se crea que es válido para el puesto, la primera parte. Luego, segundo, muy importante, que la persona que transmite, que es la persona que tiene que liderar el protocolo familiar, crea en ello. Si la persona que lidera el protocolo familiar no lo cree, es muy difícil transmitirlo. Yo en el caso nuestro no fue así. En el caso nuestro, claramente, mi padre creía que tenía que ser de esta manera y por eso el cambio generacional se hizo como se hizo muy bien. En el caso siguiente, cuando ya van viniendo más gente dentro de las empresas, somos más hermanos, se convierte en un momento ya más complicado. No es tan fácil. El paso de la cuarta a la quinta generación, es decir, de la segunda a la tercera, como sabemos, no es el más fácil. Por eso es importante, y estoy completamente de acuerdo con Julio, el aspecto de profesionalizar al máximo lo que es la gestión de la empresa. Es muy importante profesionalizarla. ¿Cómo te ves tú en esa etapa que nos señalaba Julio de dejar hacer, cuando te toque dejar hacer a tus hijos? ¿Te ves capaz o va a haber...? Estoy deseándolo. Estoy deseando ir a jugar al golf con Jaime, con Carlos y con David. Estoy deseando. O sea, cuando podamos, a ver si nos jubilamos, cuando nos jubilemos, lógicamente, pues esto, que no nos queda tanto, que al fin y al cabo andamos en los 60 años todos y no nos queda tanto. Pues, a ver, a mí me encantaría. Para mí sería el que nuestros hijos, lógicamente, lleven y crean en la empresa familiar, sinceramente para mí sería maravilloso. Por lo que nos has contado, preparación sí que van teniendo, ¿no? Preparación la tienen.
O sea, es una de las cosas que hemos exigido, es decir, no se ha preguntado. Es decir, independientemente que fuera para que ellos entraran dentro de la empresa o buscaran sus propias alternativas o su propia vida, como así es. Entonces, ellos tendrán abierta la puerta de la empresa porque preparación tienen. Es fundamental, lo se ha dicho antes aquí, que la preparación de los miembros de las familias es importante. Ese es el capital que dice Julio. Pues muchas gracias. Yo creo que los cuatro merecen un fuerte aplauso. Hemos terminado sobre la hora. No quería despedir esta mesa redonda, este acto de la Gaceta, sin dar las gracias a los patrocinadores del evento, que sin ellos no sería posible realizar este tipo de encuentros que yo creo que a todos nos ilustran en un capítulo que no conocíamos, por lo menos yo, tan a fondo como es el de la empresa familiar. Patrocinadores como la Diputación de Salamanca, Unicaja Banco, Universidad de Salamanca, Lincasa Grupo, Copasa, El Mántica, Lomo Abogados, COEC Pyme, Mais, Carrasco, Santa Gloria, Ascón y H&H Asesores. A todos ustedes quiero desearles que pasen un feliz resto del día y nos veremos antes de fin de año en algún otro evento que espero que sea por lo menos tan interesante como el que hemos disfrutado hoy. Muchas gracias a todos. Pues nada.